Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta sexta clase del curso de PHP básico en luisperis.com. Bueno, en esta sexta clase vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el for y el for each, que nos van a permitir repetir una acción tantas veces como nosotros queramos y otra, recorrer nuestros arrays. Así que por fin vamos a aprender, ahora que ya sabemos cómo hacer arrays, vamos a aprender a mostrar todos los elementos de ese array. Claro, si sabemos que son 5 elementos, lo podemos hacer, pero imaginad que no sabemos cuántos elementos son. Pues en esta clase vamos a verlo todo ello. Así que lo primero, ya lo sabéis, abrimos PHP, menor mayor que, interrogante PHP. Y lo cerramos con el interrogante mayor menor que. Y ahora lo que tenemos que hacer es muy simple. Vamos a hacer el for, ¿vale? El for puede parecer un poquito complicado, pero vais a ver que es bastante simple. Esta es la estructura del for. No os preocupéis porque yo os la enseño enseguida. El for está dividido en tres partes. La primera parte creáis una variable y le dais un valor que tiene que ser un número entero. La segunda parte va a ser un condicional. Y el for se va a repetir este código, ¿vale? Soy código. Este código se va a repetir tantas veces como este condicional sea verdadero. Y esta tercera parte, fijaros que está separado por punto y coma, pues esta tercera parte se va a ejecutar siempre después del for. Es decir, cuando se ejecuta el código y llega a esta parte, a la línea 5 que está al fin del for, pues se va a ejecutar esto. Y aquí me podéis decir, pero Luis, ¿qué sentido tiene esto? Pues muy fácil. Imaginad que queréis repetir una faena 10 veces, o una función la queréis ejecutar 10 veces. Pues venís aquí y ponéis 10. Y ponéis, por ejemplo, quiero ejecutar esto. Y un BR, un salto de línea. Pues si ahora ejecutamos esto, se ejecutará 10 veces. Si lo ponemos 5 veces, se ejecutará 5 veces. ¿Pero por qué se ejecuta 5 veces? Porque bueno, cuando PHP empieza, ya sabéis que PHP va línea por línea, pues cuando llega a la línea número 3, viene aquí y lo primero que hace es ver esto. Dice, ajá, así que la variable i vale 0, perfecto. Y no vuelve a hacer esta comprobación, esto no lo vuelve a ejecutar, solo cuando llega a la línea 3. Y luego viene aquí y dice, ajá, i, que vale 0, ¿es menor que 5? Sí. Pues bueno, pues antes de hacer nada, es decir, cuando llega a esta parte y dice, antes de hacer nada, voy a ejecutar el código. Y el código es todo lo que hay entre este corchete y este. Es decir, todo lo que haya entre estos corchetes, entre este que empieza y este que termina, pues es el código y lo ejecuta. Y cuando termina de ejecutarlo, viene a esta tercera parte y dice, ajá, pues voy a sumar 1 al i, por lo tanto, i valdrá 1. Entonces, PHP, que está en esta línea, vuelve aquí y dice, ¿1 es menor que 5? Sí. Pues bueno, pues voy a ejecutar esto. Vuelve a venir aquí y se vuelve a ejecutar esto. Y entonces i vale 2, y luego vale 3, y luego vale 4. Es decir, que realmente esta línea se ha ejecutado cuando i valía 0, esta cuando valía 1, esta cuando valía 2, esta cuando valía 3 y esta cuando valía 4. Podemos verlo de una forma muy sencilla, que es de la siguiente. Podemos concatenar esto y poner i punto, bueno, hacemos un espacio y lo hacemos así. Así podemos actualizar y veremos que efectivamente esto se ha ejecutado cuando valía 0, esta cuando valía 1, esto cuando valía 2, 3 y 4. ¿Por qué no se ha ejecutado cuando valía 5? Porque 5 no es menor que 5. 5 se lo podríamos ejecutar si pusiéramos menor o igual a 5. Entonces, actualizamos y se ejecutaría 6 veces. Como sé que puede ser un poquito lioso al principio, lo voy a eliminar y lo voy a explicar de nuevo, sin ningún problema. Cogemos el for y el for tiene tres partes. La primera parte se ejecuta únicamente la primera vez y podemos poner un 10, por ejemplo. Vamos a hacerlo diferente. Pues esto se ejecutará la primera vez que llega aquí. La única vez que se va a ejecutar es la primera. Ya está. Luego tenemos la segunda parte, que es la condicional. Recordemos que las partes están separadas por puntos y comas. La condición para que esto se cumpla. Por ejemplo, i es menor que 20.
Y la tercera parte es lo que se ejecuta cuando se termina de ejecutar el código cada vez. Cuando se termina de recorrer este código, cuando termina de ejecutar esto, pues la tercera parte es la que se ejecuta. En este caso se ejecuta que se sume 1 al valor de i. Y aquí podemos mostrar el código y podemos hacer el valor de i es, y aquí podemos poner, por ejemplo, i. Por ejemplo. Entonces, fijémonos que cuando nosotros ejecutamos este PHP, llegará a la línea 1, detectará que es PHP, llegará a la línea 2, verá que no hay nada, y en la línea 3 ejecutará lo primero i es igual a 10, ¿vale? Y luego ejecutará esta línea. 10 es menor que 20 y como es menor que 20 ejecutará esto. Cuando termine de ejecutar esto vendrá aquí y ejecutará i más más, es decir, sumará 1 a esta variable. Y volverá aquí y dirá 11 es menor que 20 y como es menor pues se volverá a ejecutar. Es decir, esto se va ejecutando todo el rato hasta que esta condición deja de ser verdadera. Si actualizamos esto, veremos, bueno, faltaba el BR. Perdón, no he terminado el BR, ahora sí. Recordad, obviamente, que cuando abrís cuando abrís para hacer un string, tenéis que cerrarlo. Pues bueno, aquí, anda, qué mal escribo, el valor, no el valir. El valor de i es 10, 11, 12, tal, hasta 19. ¿Y por qué 19? Porque 20 no es menor que 20. Si quisiéramos que llegara hasta 20 y que fueran 11 números, sería así. Ya sabéis que este sería el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues bueno, para esto sirve el for, para recorrer. Ahora vamos a hacer algo, antes de explicar cómo recorrer con el for each un array, vamos a hacer algo y vamos a crear un array. Vamos a crear un array llamado usuarios. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el array y vamos a añadirle 5 usuarios. El usuario Luis, el usuario Pedro, el usuario Carla, el usuario María y el usuario Andrea, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que nadie se pierda, vamos a eliminar el for, vamos a hacerlo desde cero y vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a dejar así, i es igual a 0 y aquí vamos a poner i es igual y vamos a hacer lo siguiente, count usuarios. Recordemos que esta función lo que hace es que devuelve la cantidad de usuarios, o sea, la cantidad de elementos que tiene dicho array. Es decir, esto devolvería el número 5, porque tenemos 5 elementos dentro de este array. Y bueno, y esto lo vamos a dejar igual. ¿Qué es lo que haría esto? Pues bueno, esto lo que haría sería ejecutarse 5 veces lo que pongamos aquí. Lógicamente, esto para un array, si recordamos cómo podíamos acceder a los elementos, tiene su lógica, y más tiene su lógica si empieza en 0. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente, vamos a hacer un echo usuarios, fijémonos que estamos accediendo al array y vamos a poner estos corchetes y vamos a poner aquí la variable i, ¿vale? Para que nadie se pierda, que esto lo vimos ya en la clase anterior, voy a comentar esto y voy a imprimir el array este. El array voy a imprimirlo con el print r, por ejemplo, usuario. Perdona, que he puesto... Ahora sí. Bueno, pues fijémonos, voy a ver el código fuente que se ve mejor. Fijémonos que cada uno de los elementos tiene como lo que se llama un índice. Este es el elemento 0, 1, 2, 3 y 4. Este es el índice que empieza en 0. Y recordemos que si queríamos acceder a un elemento, lo que vimos en la clase anterior es que podíamos hacer un echo usuario y poner, por ejemplo, el número del elemento o el número del índice. Por ejemplo, 1 sería Pedro, 0 sería Luis. Y así nos mostraría el primer elemento, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer con el for
Ahora sí, ahora lo que vamos a hacer con el for es hacer lo siguiente, es que el número del elemento lo ponga i, porque i vale 0 y va a estar cada vez i se irá sumando 1. Lo que vamos a conseguir con esto es lo siguiente. Vamos a hacer un br y lo cerramos, vale. Lo que vamos a conseguir con esto es lo siguiente, es que nos muestre y nos liste los elementos de este array. Lo que hace internamente es esto. La primera vez que se ejecuta hace esto. La segunda vez que se ejecuta hace esto. La tercera esto. La cuarta esto. Y la quinta esto. Recordemos que son 5 elementos, por lo tanto va del 0 al 4. Pues bueno, esto es una forma de recorrer un array con el for. Lógicamente también podemos ejecutar funciones dentro del for, o podemos hacer lo que nosotros queramos. Bueno, ahora que ya hemos visto el for, vamos a ver el for each, que este es muchísimo más sencillo. Vemos que lo vamos a ver de dos formas diferentes. Una va a ser así de simple, ¿vale? Donde pone variable tenéis que poner vuestro array. Por ejemplo, usuario. Por cierto, yo estoy utilizando el Sublime Text, que es totalmente gratuito, y por eso cuando yo hago aquí for each, cuando presiono enter me aparece todo, ¿vale? Pero si no, a ver, pero si no utilizáis el Sublime Text no pasa nada, podéis usar otro, que si os es fácil, pues ya está. Entonces, el for each, primero tenéis que poner el array, usuario, luego tenéis que poner as y el nombre de una variable que no exista, por ejemplo, elemento. Y lo que hace esto es que recorre esto por cada elemento y va cargando cada elemento de este array a esta variable. Por lo tanto, dentro de este for each podemos hacer un echo elemento, así de simple. Luego podemos poner un br, por ejemplo, y lo que hará será esto mismo. Fijaros que si comento el texto, esto no se ejecuta, que era lo del for, y si lo descomento, se ejecuta. Es decir, que con el for each simplemente le pasas un array y cada vez que se ejecuta, esta variable que hemos creado va cogiendo el valor del elemento. Esto es algo muy interesante para recorrer arrays. Pero bueno, no es la única forma que existe para recorrer este elemento con el for each. Como habéis visto al principio, aquí lo tenemos, también se puede hacer de la siguiente forma. Nosotros lo acabamos de ver así, pero también puede tener esta estructura, ¿vale? ¿Y esta estructura qué nos dice? Pues bueno, es muy simple, tenemos que poner aquí el nombre del array. Y esto es el índice, le podemos cambiar el nombre, podemos ponerlo key value, podemos poner índice y por ejemplo valor, como vosotros queráis. Y esto es muy interesante. Vamos a imprimirlo primero para que veáis lo que hace. Vamos a hacer echo índice, vamos a concatenarlo, y vamos a poner tiene el valor, y aquí vamos a poner valor. Así de simple. Bueno, y vamos a poner un br. Y ahora esto lo vamos a actualizar. Y fijaros que ahora nos muestra el índice. El índice, voy a imprimir este array. El índice es esta columna que tenemos aquí. Y esto es importante, esto parece que no sea importante. Y es importante porque este es un índice numérico. Pero nosotros podemos cambiar este índice y que no sea numérico. Por ejemplo, podemos cambiar el índice de Andrea y poner lo siguiente. Podemos hacer, a ver, vamos a poner usuario Andrea. Bueno, a ver, que se vea bien. Así. Y si yo actualizo esto, veremos que ahora el índice ya no es numérico, sino que le podemos poner un nombre. Esto lo vamos a ver en una clase especial de arrays avanzados. Y ya os explicaré el for each con elementos y cómo darle nombre y por qué tiene sentido darle nombre. Porque si os lo explico ahora quizá podáis cometer errores. Por ejemplo, si ponemos el mismo nombre a varios elementos, fijémonos que ahora
el índice que le he puesto a María y a Andrea se llama usuario, si yo hago esto, no aparecería María. Por eso quiero hacer una clase especial hablando de los índices de los arrays entre muchas otras funciones. A ver, perfecto. Perfecto, a ver. Uy, vaya, perdón, sí. Bueno, pues como estaba comentando, esta es otra forma de recorrer los arrays para que también nos aparezca el valor del índice. Porque si yo aquí le pusiera un índice diferente como he puesto usuario, aquí me aparecería el índice. Así que, bueno, como veis esta clase ha sido muy cortita, pero teníamos que ver el for y el for each. Y no quería juntarlo con el if porque se iba a hacer muy largo. Así que espero que os haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima.